2023. Y nosotros iniciamos ya nuestra tertulia macroeconómica. Damos la bienvenida a Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización en finanzas del IEB, a Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, y a Pedro Miguel Galeana, profesor de macroeconomía en la Universidad Carlemany. Muy buenas noches a todos, ¿cómo estáis? Buenas noches. Buenas tardes. Buenas noches, gracias. Bueno, quería lo primero empezar, no sé si habéis podido escuchar el tema Banco de Canadá, Banco Central de Canadá. El gobernador acaba de decir que haya apoyo de liquidez si fuese necesario, que incluso si las condiciones macroeconómicas son malas o se deterioran gravemente, podrían volver a la expansión cuantitativa. ¿Están los bancos centrales volviendo a los excesos? ¿Es la única solución detrás de todo este estrés financiero que estamos viendo, que incluso podría empeorar si los tipos de interés siguen al alza? Aurelio. Bueno, yo creo que al final lo que está mandando es un mensaje de tranquilidad, ¿no? Igual que han hecho anteriormente la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Yo creo que el objetivo de los bancos centrales en la actual situación de inflación va a ser continuar con los tipos de interés. Lo hemos visto en las dos últimas reuniones de la FED y del Banco Central Europeo. Lo que es cierto es que esta situación provocada por el Silicon Valley en primera instancia y después por el Credit Suisse, aunque por motivos diferentes, pues lo que ha hecho la turbulencia de los mercados, lo que ha hecho es que probablemente los bancos centrales suavicen la subida de tipos en el corto plazo. No creo que a largo plazo, si la inflación no se ve controlada, pero sí hay que darle un poco de tranquilidad a los mercados. Y yo creo que lo que ha hecho el Banco de Canadá está en esta línea. Pues veremos si es para dar tranquilidad o para iniciar realmente esas medidas. Eduardo, ¿qué opiniones tienes sobre estas medidas? Y bueno, y también lo dije, creo que nos comentaste ya cuando el BCE, Christine Lagarde, comentaba esa creatividad que podían tener. Así es, ¿no? Yo creo que el mensaje que ha lanzado el Banco de Canadá es la de posicionarse como campeón de la confianza. El objetivo ahora de todos los bancos centrales es decir, aquí puedes estar seguro. ¿Por qué? Pues porque la deuda soberana tiene que estar respaldada por inversores, lógicamente. Entonces yo creo que, yo estoy de acuerdo con Aurelio, es un mensaje de tranquilidad y confianza, no sé si basada en hechos tan absolutamente solventes como cree quien lo emite el mensaje, pero desde luego necesario para los mercados. Pero Miguel, ¿opiniones? Hola, buenas tardes. Yo coincido con Aurelio y con Eduardo. Sencillamente, los gobiernos están haciendo lo que les toca hacer, que es dar un mensaje de tranquilidad. Es decir, que su sistema financiero es muy estable y está en una situación estupenda. Otra cosa es que sea bueno que nos dejemos engañar o no nos dejemos engañar. Llevamos más de un decenio con políticas muy expansivas en todo Occidente, en Europa y en Norteamérica. Evidentemente, a medio o corto plazo se van a tener que aplicar políticas restrictivas a nivel monetario. Y este mensaje desde Canadá puede llevar a alguien a engañarse. Los canadienses pueden hacer lo que quieran, pero lo que nos toca los próximos meses son políticas restrictivas. Pues cambiando de tema, porque ahora seguiremos con tema de bancos centrales, pero cambiando de tema, quería preguntaros sobre los depósitos. Habéis hablado de confianza de los bancos centrales, ese es el mensaje que tienen que mandar, eso es lo que interpreto, que al final tienen que conseguir que la confianza de los inversores se mantenga. Pero hablando también de la parte de la banca, que ahí donde la confianza también es muy importante, y de hecho hemos visto bancos quebrar por falta de esta. Claro, quiero hablar de los depósitos, porque esta es una de las razones por las que a lo mejor sobre todo lo que pagan los depósitos, puede hacer que los inversores también, o la gente, decida retirar su dinero para colocarlo sobre todo ahora en productos que a nivel de riesgo y de rentabilidad son más atractivos, como por ejemplo alguna letra del Tesoro, un bono. Y a cierre de enero, según los datos que tengo del Banco de España, el tipo medio ponderado de un depósito se situaba en el 0,59%, mientras que los tipos de interés están mucho más altos. Claro, yo quiero preguntaros, ¿creéis que van a subir los bancos españoles la remuneración de los depósitos? Aurelio.
Si queréis empiezo yo. Sin duda debería y es uno de los factores que hemos hablado en los últimos días, porque especialmente la banca española no ha remunerado los depósitos a unos tipos más altos cuando los tipos de interés obviamente están más altos. O sea, hemos visto cómo sí ha subido el Euribor y sí se están encareciendo las hipotecas, o sea, por la parte de la financiación, pero no por la parte de la inversión. Entonces, todo ahorrador que ahora mismo en una situación de turbulencia además podría decir, oye, pues dejo mi dinero en liquidez y lo tengo en un depósito a plazo fijo, a un plazo más o menos largo, ¿no? Incluso 2 años podría ser, pero todavía las rentabilidades son muy bajas y desde luego la banca debería ajustar los tipos de interés de los depósitos, porque eso además haría ganar confianza también a los inversores. Claro. Sí, yo coincido con lo que acaba de señalar Aurelio. Yo señalaría además otro aspecto que es importante y es el hecho de que esos intereses van a estar condicionados a la liquidez que tengan esos bancos. Es decir, no pueden ofrecer más intereses del dinero que tienen. Hemos visto al Silicon Valley Bank que ha tenido que vender sus sólidas inversiones en renta fija para responder a una demanda de liquidez de sus clientes. Eso es lo que le ha llevado a la quiebra. Es decir, ha sido, como decíamos en la anterior sesión, como decía, creo que Aurelio, creo que fue, esto es un poco el efecto Mary Poppins, ¿no? De repente uno se retira del mercado y cunde el pánico. Entonces, yo creo que subir los tipos de interés es necesario, es importante, pero claro, no a cualquier precio. Tenemos que estar respaldados y Europa se está tomando en serio esta vez hacer sus deberes, es decir, no podemos repetir el 2008 otra vez, una vez más, y no creo que vaya a solventar el problema dándole a la máquina de hacer billetes y repartiéndolos entre los bancos, ¿no? Yo creo que esto no lo veo como un horizonte de futuro. Pedro Miguel, y ahora os pregunto sobre, porque hemos sacado el tema 2008, a ver qué diferencias o qué coincidencias tenemos con ese momento. Pedro Miguel, opinión sobre los depósitos primero. Alguna coincidencia y alguna, ya lo diremos después. Yo coincido con mis compañeros, pero añadiría una pequeña cosa. La banca privada, la gran banca, porque solo nos va quedando la gran banca. Después del gran proceso de fusión ya solo nos va quedando la gran banca. Ya no quedan las pequeñas cajitas, pequeños banquitos. Se ha acostumbrado en los últimos años a vivir cómodamente de deuda pública y bancos centrales. Y despreciando mucho al pequeño ahorrador. Despreciando mucho al pequeño ahorrador. El pequeño ahorrador se ha visto castigado primero por esta actitud de la banca y después por las fusiones. Yo creo que las fusiones han perjudicado mucho al pequeño ahorrador. Por lo tanto, creo que sí que se han de subir los tipos de interés. La lógica nos lleva a eso. Están subiendo y han de subir. Y debería haber una reflexión en la banca para cuidar un poquito más al pequeño ahorrador. ¿Vale? Yo creo que todo esto va ligado. Perdona que hemos tenido un problema de conexión. Pues a ver si eso es verdad y empezamos a ver más interés en esos depósitos, a tener más en cuenta esos pequeños ahorradores que nos comentas, Pedro Miguel. En cuanto a 2008, habéis comentado, ¿hay alguna similitud de esto que está pasando con la banca, estos problemas de liquidez que estamos viendo, los bancos centrales dando esas líneas swaps, vemos también grandes bancos centrales vendiendo bonos estadounidenses para conseguir dólares? En general, el sistema ¿da alguna señal de que esto podría ser similar a 2008 o es totalmente diferente? Aurelio, ¿qué opiniones tienes sobre esto? Hombre, si bien puede haber ciertas similitudes, como comentaba de Pedro, pero en general yo diría que la situación es diferente, ¿no? Lo que provocó la crisis del 2008, como bien sabemos, fueron las hipotecas subprime, donde se daba dinero a gente que se sabía de antemano que no podía pagarlo, además con productos estructurados después que no los entendía absolutamente nadie de quien entraba en esas posiciones. Y además después, provocados por bancos como Lehman Brothers, que tenían muchísimas ramificaciones, ¿no? O sea, nos podíamos encontrar un tipo en Alpedrete con exposición a Lehman Brothers. Ahora la situación que ha desencadenado Silicon Valley es distinta, ¿no? Como ya comentábamos
yo creo que fue en el último programa, viene determinado, bueno, por un mismatch en el balance, ¿no? O sea, obtienen los depósitos, esos depósitos los invierten en bonos a largo plazo, los tipos de interés suben, por lo tanto los precios de los bonos que tenían en balance disminuyen, y ante la necesidad de liquidez, pues cuando venden los bonos ya tienes el problema serio montado, ¿no? Y además está mucho más concentrado en la situación principalmente las pequeñas y medianas empresas tecnológicas de California. Credit Suisse sabemos que ha sido el segundo gran factor. Bueno, sabemos que llevaba años en una situación complicada, ¿no? Porque salió de la banca tradicional para meterse en banca corporativa, banca de inversión, y además en dos operaciones principalmente de mucho riesgo, ¿no? Y así le ha pasado. Y Deutsche Bank, que es el tercero que está ahí en el radar, podemos decir, yo creo que la situación también es diferente, porque Deutsche Bank, que ha estado un lustro con pérdidas, bueno, lleva ya un par de años con beneficios, si bien no son los beneficios extraordinarios, pero bueno, ya ha entrado en números negros. Y además su situación de liquidez es diferente, ¿no? Pero bueno, es verdad, es cierto que todavía hay situaciones, sobre todo creo que en Estados Unidos, situaciones de legislación y de reglamentación bancaria que no son suficientemente estrictas, si lo podemos poner en esa perspectiva, y puede ocasionar que haya ocurrido lo que ha ocurrido con el Silicon Valley Bank. Eduardo, ¿opiniones sobre esto? ¿Similitudes a 2008? Sí, bueno, yo recuerdo un típico speech en una película en donde actuaba Kevin Spacey y Jeremy Irons, y todos se juntaban por la noche para resolver el problema, inolvidable. Película con Demi Moore, que era despedida, ¿verdad? Y Jeremy Irons explicaba, esto ocurre cada cierto número de años, siempre ocurre, ¿no? Tenemos que asumirlo, acabamos vendiendo humo y la situación lleva a esto. Las similitudes, pues las que queramos encontrar. Yo creo que, sobre todo para mí, lo que ha supuesto esta nueva crisis es el hecho de que en el siglo XXI parecía que ya nos olvidábamos, teníamos completamente controlado el sistema financiero y esto no iba a ocurrir nunca más, y ha ocurrido dos veces en lo que va de siglo, ¿no? Yo recuerdo leyendo la Actualidad Económica, la revista a principios de siglo, ya podemos decirlo así, y decían, parece que todo ya hay pensadores que creen que tenemos completamente embridado el sistema financiero y sabemos a dónde vamos. Bueno, pues ya se ve que no. Ya se ve que no. Hay muchísimos factores fuera de control, entre ellos las pasiones, la vanidad, la codicia y tantas otras cosas que nos hacen repetir los errores una y otra vez, ¿no? Siempre con pequeños matices, por supuesto, porque los tiempos cambian. Pues parece ser que estamos condenados, ¿no?, a volver siempre a esos errores. De hecho, haciendo referencia a lo que decías, Eduardo, recuerdo que Janet Yellen, no sé si fue en 2017 o 2018, dijo que este nuevo sistema pues ya iba a evitar cualquier tipo de crisis en los Estados Unidos, ¿no? Claro. Pero Miguel... perdona, Eduardo. No, sí fue. A ver, efectivamente, ¿no? Una entidad financiera, ¿me corresponde hablar ahora? Sí. Una entidad financiera puede encontrar con problemas pues, por impago de deuda, porque no puede pagar la deuda, porque bajan mucho sus acciones, o por lo que antes decías del efecto Mary Poppins. Hay que ver la película Mary Poppins, que es muy bonita. De repente la gente, por razones subjetivas, muchas veces, quiere retirar sus depósitos. Cualquier entidad financiera puede verse en problemas si de repente los que han puesto en sus ahorros van a retirarlos. Y las decisiones no son siempre cerebrales. Igual que a veces pensamos que los gobiernos o los bancos toman decisiones con muchas tablas Excel. No, sí. Las decisiones del particular y de las grandes empresas y de los gobiernos muchas veces no son ni científicas ni cerebrales, ¿vale? Y podríamos poner muchos ejemplos al respecto. Dicho esto, que hay un elemento subjetivo, de repente, cuando en aquel 2008 nos venían familiares a preguntar, oye, 4.000, 5.000 euros en casa porque si hay un corralito... Pero bueno, no es sensato, no es sensato. De repente sale un periodista por la radio diciendo, oye, las cajas fuertes de seguridad para particulares se han acabado en tal tienda, ya no se pueden comprar en ningún sitio. Y la gente se asustaba. Dicho esto, que se puede repetir, porque repito, hay elementos muy subjetivos, yo creo que algo aprendimos del 29, algo aprendimos del 2008, algo hemos aprendido, siempre habrá crisis. Siempre sale algún economista enteradillo diciendo, no, el fin de las crisis, ahora ya tenemos controlado el sistema financiero. No,
Siempre habrán crisis monetarias y financieras de todo tipo, pero algo vamos aprendiendo. Yo creo que ahora el sistema es bastante más estable, bastante más seguro. Por lo tanto, ahora tenemos bastante más protección al respecto. Por eso nos comentaban ayer, de hecho en la tertulia, nos decía un invitado, ¿no? Por eso se creó Basilea 3, Basilea 2 y Basilea 1, ¿no? Porque cada vez hay que ir siguiendo y aprendiendo de los errores, por supuesto. Y quería poner el foco en cuanto a lo que están haciendo los inversores, porque a medida que se ha ido propagando este miedo bancario, sobre todo ahora ya vemos un poco más de tranquilidad esta semana, toquemos madera, pero vemos los fondos monetarios en récord histórico de activos. A la gente volviendo al efectivo, no hay incentivo, entiendo, por entrar ahora mismo en la renta variable o en la renta fija, que todo el mundo está aparcando su dinero en el Fondo Monetario. No sé si es porque pagan un interés mejor que los depósitos que bien hemos comentado, para la seguridad que ofrecen, o porque no hay incentivo donde mirar. Aurelio, ¿qué opinión tienes sobre esto? Yo creo que de momento es una cuestión de confianza. Al final, lo estamos hablando, el vertical de la industria financiera está basado principalmente en la confianza. En el momento, lo que acabamos de escuchar, si hay alguien que, y es un elemento subjetivo, si hay alguien que de repente tiene miedo, pues y se produce un efecto contagio por ese miedo, por esa falta de confianza. Si alguien tiene miedo, automáticamente va y quiere retirar sus fondos, ¿no? Porque no podemos olvidarnos que es un negocio que a lo que se dedica es básicamente a ser depositario de los fondos de todos nosotros, de todos los ciudadanos. Entonces, en el momento que hay algo que parece que no funciona bien, pues a la gente nos suele entrar miedo y lo que hacemos es decir, quiero mis fondos de vuelta. Y por lo tanto, yo creo que obedece a esto, ¿no? Un tiempo, un impasse, a ver qué es lo que ocurre y volver a tomar otra vez posiciones en el mercado. Estábamos viendo cómo, y lo hemos visto en los fondos de inversión, los primeros meses de este año no habían sido todo lo buenos que se esperaba, quitando a lo mejor enero, pero después la rentabilidad de los fondos había descendido y por lo tanto el que la gente esté en liquidez, lo comentaba anteriormente, es una cuestión de eso, de esperar a ver qué es lo que pasa. Pues veremos a ver si es una cuestión de esa confianza, Aurelio. También entiendo que esa liquidez, cuando entre en los mercados, se va a notar, ¿no, Eduardo? Sí, indudablemente se va a notar y confiemos en que se note, ¿no? Lo malo sería que llegase y no se notase. Yo creo que a propósito del tema de los fondos y su éxito reciente, se debe a una sensación de no puedo perder dada la inflación que hay también poder adquisitivo. Entonces voy a poner un sitio donde me quede como estoy, ¿no? Como el chiste, por lo menos que me quede como estoy. Y lo que más garantías te ofrece en cierto sentido en una situación de estas, pues es lógicamente la garantía del Estado, ¿no? Pero también puede ocurrir lo que ha señalado Pedro, que en un momento entremos en pánico. Es decir, yo el otro día leí un artículo muy interesante que decía hablaba de transformación digital. Aquello en lo que son buenas las máquinas, el hombre le cuesta más. Entonces, no puedes competir con un Excel haciendo cuentas, ¿no? Pero aquello en lo que los hombres son realmente buenos, las máquinas no llegan, que es evaluar las emociones y todas las cosas. Hemos vivido la pandemia y de repente saqueamos los supermercados porque no sabemos qué va a pasar y éramos gente sensata. Y desaparece el papel o desaparece lo que digan. Sin mañana, es que se ha acabado el papel higiénico, se ha acabado las mascarillas, ¿no? De repente no teníamos mascarillas. Era una cosa absolutamente emocional, absolutamente irracional y los factores irracionales existen. Yo recuerdo una película Valkyria en la cual un general, cuando iban a eliminar a Hitler, decía, caballeros, tenemos un plan militar, a partir de este momento que lo ponemos en marcha, nada será como esperamos. Adelante, ¿no? Pues lo mismo pasa con las proyecciones económicas y con los planes de gobierno, que luego hay factores que surgen y lo desbaratan todo. Imaginemos que hoy nos hemos desayunado con la idea de que en Rusia ya están comunicando a los ciudadanos en Moscú que se preparen por si reciben un ataque, ¿no? Reciben un ataque. Pues imaginemos que ese ataque o esa situación se da, ¿no? Son factores impredecibles que no están en ninguna tabla de Excel y que de repente, como decía antes Pedro, pues buscamos un corralito y que me lo busco para mí y que caiga quien caiga porque tengo que pensar en los míos y en mi familia, ¿no? Entonces, esto, por muchos mensajes de confianza que traslademos, consideremos que la naturaleza humana, como decía Bilberbach, no ha cambiado en los últimos 50 millones de años, ¿no? Es decir, en lo esencial. Y buscamos seguridad, buscamos tranquilidad,
buscamos sentirnos parte de un grupo que nos proteja y buscamos tener una gente alrededor a la que atender, ¿no? Y esto va a ser ahora sí, y supongo que por mucho que cambiemos en ideologías y tal, seguirá siendo igual, porque ha sido así los últimos millones de años, no lo cambiamos de un día para otro. Seguiremos metiendo el factor impredecible en todas nuestras ecuaciones. Finalidad, ¿no, Eduardo? Y de hecho, además, comentaba Citi el otro día un informe que decía, claro, que este miedo bancario se extiende hoy en día mucho más rápido que lo que se hacía en 2008 No. por las redes sociales, porque ahora mismo todo está al día. Claro, sí, por favor. Pedro Miguel, ¿opiniones? Sí, yo totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. Además, yo voy tomando nota porque los consejos cinematográficos también me interesan. Ya llevo 2 películas y me ha parecido muy interesante esos consejos. Yo solo puedo apuntar un par de cosillas respecto a lo que han dicho mis compañeros, que estoy totalmente de acuerdo con ellos. Invertir en deuda pública también tiene su riesgo, ¿eh? Claro. No hay inversión sin riesgo. Por supuesto. La definición de inversión es riesgo, ¿vale? De hecho, en Silicon Valley, buena parte de su problema ha sido invertir tanto en deuda pública. Sí. Así que no hay inversión sin riesgo. Dicho esto, en un sector tan intervenido como el sector financiero, tan poco liberalizado, por contra, la población tiene una mayor cultura financiera. Todo este rodeo es para decir que si han aumentado las inversiones en el mercado monetario es porque asesores financieros lo han aconsejado así. ¿Y por qué digo esta obviedad? Porque antes, hace unos años, el pequeño ahorrador preguntaba a su entidad financiera, preguntaba, oye, ¿dónde invierto? Y el sistema no fallaba, no funcionaba mucho. Eso de ir a preguntarle a tu vendedor qué le compras no es un buen sistema. Ha cogido mucho auge, mucha importancia el sector de los asesores financieros, lo cual es bueno, y afortunadamente los asesores financieros están aconsejando determinadas inversiones que te permiten mantener poder adquisitivo. No sé si me he explicado o he querido decir demasiadas cosas en poco tiempo. ¿Se entiende? Totalmente, Pedro Miguel. Y además ahondando en ese tema, también se les ha obligado por el tema MiFID a los asesores financieros a tener una formación específica para asesorar financieramente. O sea, no cualquiera, como también era antiguamente, que casi cualquiera podía hacer asesoramiento financiero, ¿no? Ahora tienes que tener una certificación específica para asesorar. Efectivamente. Quería preguntaros también, cambiando un poco de tema, pero al final sigue siendo macroeconomía, volviendo a los bancos centrales, claro, ahora está ese punto de inflexión en el que ya se empiezan a romper cosas, en el que ya los grandes bancos centrales van sin un airbag, porque hasta ahora iban con una economía muy fuerte, todavía no se había roto nada, no había problemas de liquidez, lo único era la inflación, que había que frenarla. Claro, y ahora te topas con un problema, y es que si la Reserva Federal sigue subiendo, pues a lo mejor se rompen más cosas, pero si frena, las expectativas de inflación podrían volver a desanclarse. Es un tema complicado. ¿Qué creéis, dónde creéis que va a estar el posicionamiento a partir de aquí de los bancos centrales, sobre todo con los mensajes que está mandando el mercado de bonos? Es que el interés del 2 años en Estados Unidos ha caído del 5% al 4%, que es una caída de un punto porcentual en muy poco tiempo. Bueno, yo creo que claramente, como decía al comienzo, el objetivo de los bancos centrales ahora mismo es el control de la inflación. Después desde el 2008 hemos visto políticas monetarias súper laxas en 2 vías. Por un lado, por tipos de interés y por otro lado, vía la inyección de liquidez en el sistema, ¿no? Quizá durante todos esos años en algún momento haya hecho falta, pero también tenemos que ser conscientes que lo que nos está ocurriendo ahora mismo, o una parte de ese problema, viene también de todos esos años de política monetaria tan laxa. Y por lo tanto, en algún momento sabíamos que esto se tenía que acabar. Entre medias viene la crisis de la guerra de Ucrania y la crisis energética. Y se junta con políticas fiscales también muy expansivas por parte de los gobiernos. Y hemos visto cómo los bancos centrales han alzado la voz diciendo, bueno, a las autoridades, cuidado, porque claro, si yo voy por un lado de endurecimiento de política monetaria, usted no puede ir por el otro lado por la política fiscal expansiva, porque entonces no vamos a llegar a ningún sitio, no vamos a solucionar el problema. Entonces, al final, y ahora nos encontramos con lo mismo, ¿no? ¿Qué ocurre? Si subimos los tipos de interés, sabemos que teóricamente vamos a frenar la economía
pero sería otro debate también si los objetivos de inflación del 2% que tienen tanto la FED como el Banco Central Europeo son realistas en este momento o se han quedado desfasados y tendríamos que pensar en una inflación algo más alta de entrada, ¿no? En segundo lugar, yo hice un ejercicio con la regla de Taylor hace no mucho y los resultados a los que llegaba es que en Estados Unidos tendrían que, como sabemos, han aplicado la regla de Taylor durante muchísimos años para ver cuál debería ser el tipo de interés óptimo para controlar la inflación y deberían llegar, tenía de resultado un 7%, ¿no? Pero incluso JP Morgan, con un ejercicio semejante, llegaba hasta el 9%. No creo que lleguen a los tipos a esos niveles, pero obviamente vamos a seguir viendo cómo los tipos van a subir, si no en el corto plazo, porque probablemente quieran dotar de un poco de tranquilidad a los mercados, pero el gran objetivo de los bancos centrales en este momento es el control de precios. Un cambio secular, ¿no, Aurelio? Más que a lo mejor en el corto plazo pues se pausa o se puede pausar por algunas razones, pero luego la tendencia secular es que ese proceso de normalización de tipos continúe. Importante lo que has comentado del 2% de objetivo, que se revise al 3%. Claro, es que llevábamos décadas sin ver una inflación así. De hecho, es que los gestores no están preparados para invertir con esta inflación porque no lo han hecho durante toda su historia. Exacto. Eduardo, ¿opiniones? Sí, yo quería mostrar otro lado del prisma, y es algo que ya se está viendo en los medios de comunicación, y es el hecho de un cambio en el tono, los mensajes que están trasladando los bancos centrales. Ahora están compitiendo, de alguna manera, en proyectar responsabilidad, solvencia, eso que nos enseñaban cuando estudiábamos, que se llama prudencia contable, tampoco a veces aplicada, y sobre todo visión a largo plazo, garantías de visión. Ya no quieres tener una aventura en tu inversión, quieres tener una relación seria. Y yo creo que en ese sentido, incluso en el modo de dirigirse a las instituciones y a los particulares que también compran su deuda y su renta fija, etcétera, han cambiado y van a seguir cambiando. Vamos a ver gente que trata de proyectar todos esos valores de alguna manera en su discurso, más que tratar de fascinar con un juego de manos en el que aparece una solución mágica, ¿no? Pero Miguel. Yo querría añadir una cosita muy breve. ¿Nos acordamos todos de lo maravilloso que era Draghi? Que todo el mundo hablaba bien de Draghi, que Draghi era fantástico, que él solo había arreglado la crisis. Con una sola frase, Draghi lo solucionó todo. Y la frase venía a decir, oye, tranquilos que esto lo pago yo. Jamón hasta que se acabe. Yo nunca estuve convencido de que fuese muy buena opción la vía de Draghi. O sea que todo el mundo hablaba bien de él. Merkel a lo mejor no era tan mala ni tan tonta como lo dice todo el mundo. A lo mejor la opción Merkel tampoco era tan mala opción. Oye, vamos a ceñirnos un poquito e intentar gastar lo que ingresamos. Vamos a intentar cuadrar las cuentas. Yo creo humildemente que esta crisis es bastante clásica, ¿eh? No tiene muchos elementos nuevos. Sencillamente hemos tenido unas políticas muy expansivas, tanto en lo fiscal, tira de déficit público, tira de deuda pública. Esta crisis se soluciona en plan de aumentar mucho el gasto público. Entendemos por Keynes aumentar gasto público, porque ahora todo el mundo que habla de Keynes entiende que el pobre Keynes se ganó un premio Nobel diciendo que aumentar el gasto público. Keynes dijo otras muchas cosas, ¿no? Pero bueno, como esta crisis es clásica y tiene todos los elementos clásicos de una crisis de este tipo, podemos prever que lo que nos toca ahora es controlar la inflación, es subir los tipos de interés, no hay mucho más. Por lo tanto, van a seguir subiendo los tipos de interés y los bancos y los bancos centrales y los gobiernos van a ir diciendo, oye, tranquilidad, no pasa nada, esto es muy estable, pero que nadie se engañe. Nos vienen políticas muy restrictivas, lógicamente, porque como toda crisis es cíclica. Eso iba a apuntar Pedro Miguel, que como definías que es algo que estaba pasando como ha pasado en anteriores ciclos, pues que al final todo apunta a una crisis cíclica más que estructural. Pues os doy las gracias a los tres, ha sido un placer teneros, un placer que compartáis vuestros análisis con nosotros y gracias por estar un día más en Negocios Televisión. Aurelio García del Barrio, director del Global MBA con especialización de finanzas del IEB, Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School y Pedro Miguel Galeana, profesor de macroeconomía en la Universidad Carlemany. Gracias a los tres. Gracias y buenas noches. Y nosotros continuamos aquí para seguir con más invitados.